Es que si a esta persona le damos $1,000,000, le arruinamos la vida. Ese tipo de cosas son bien tontas, pero son detalles que tienen consecuencia posterior. ¿Y viste que no lo dejaron estrenar? Yo como distribuidor no puedo ofenderme de que el cuate la busque pirata. Yo casi que guardé el mensaje donde tú me autorizabas que salía O sea, mal. cree que automáticamente una película está en cines y como que por obra de Dios va a estar en una plataforma. Es lo peor que puedes hacer como distribuidor, como exhibidor. Cuando están haciendo la película, ¿a quién se la están haciendo? Bienvenidos todos quienes nos ven aquí en persona y en casita. Mi nombre es Chucho Quintero, soy director de cine y traductor y subtitulador. Así que participo tanto en la producción como en la postproducción, no solo de mis películas, sino de otras películas. Pues aquí he sido invitado el día de hoy para hablar con tres grupos de personas que creo que pueden iluminar a quienes nos estén viendo, que estén ya como en esos últimos momentos de agarrar valor para entrar al cine. No le vamos a llamar cine de pocos recursos, no le vamos a llamar propiamente cine independiente, sino creo que el equipo detrás de este festival le atinó perfecto. Es un cine al margen de la industria del cine mexicano, que como tal pues podríamos decir que tampoco es que sea industria. Entonces pues por eso es que no lo pienso como cine independiente, porque pues independiente de qué. Entonces cine al margen me parece un buen nombre para este tipo de películas, del cual pues ha sido mi experiencia en la mayoría. Y pues bueno, creo que todos ya estamos como muy conscientes de qué es agarrar tu celular, cualquier cámara y aventarte a hacer una película, pero estos tres paneles que vamos a tener el día de hoy son muy importantes porque ya filmaste y ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo postproduces? ¿Cómo terminas? Y lo más importante, ¿cómo logras que la gente vea tu película? Porque pues no se trata de hacer cine para que se quede en tu disco duro, sino para que llegue a otros ojos. Entonces, el día de hoy estamos aquí con Fernanda Río, de Mantícora, y con Fernando... Yo, Fernando Montes de Oca. Ajá, de Benuca. Y por favor, ¿por qué no nos cuentan un poco como introducción? Creo que me parecería una buena introducción que nos contaran cuánto tiempo llevan distribuyendo y digamos 3 o 4 películas que hayan distribuido y lo que están distribuyendo en este momento. Ok. Bueno, yo en realidad llevo distribuyendo 24 años. Yo empecé a distribuir en el 2000, así justo. Y he estado en varias distribuidoras, en Cine y Televisión, en Canana, en Caníbal. Y luego en 2015 me independicé porque quise ser productor. Digo productor porque uno ya tiene que aprender de hacer todo. O sea, no solo distribuir, sino producir y ver qué más sale. Y abrí Benuca Films en 2016. Y ya he estado distribuyendo con Benuca Films, primero como más empíricamente. Y empíricamente me refiero a no como mi main business, porque tenía un trabajo de oficina, también era una productora. Y entonces como que era como mi tiempo libre, distribuía un par de películas al año con Benuca. Pero con la pandemia fue cuando fue como el momento de decir, o sea, esto tiene que ser un proyecto funcional. Y ya empecé a distribuir como formalmente, llamándolo así, como ya mi chamba todo el tiempo. Y en ese perfil llevo desde 2021. Este año fue como récord de distribución porque llegué a estrenar 14 películas, que para un independiente es demasiado. Y ahorita recién estrené Santa Bárbara, que es una película mexicana, México-española, de Anaís Pareto. Y eso es lo más reciente que he distribuido. Más allá de un par de películas como El secreto del Dr. Greenberg, como Animales Anónimos, como El camino de sol de Claudia Sanluz. No sé, como varias pelis de ese perfil. Me ha tocado subtitular varias películas que eventualmente has distribuido. Ah, sí, mira. Mi novia es la revolución. Mi novia es la revolución. 90 días para el 2 de julio. Ahorita se me olvidan, pero fácil como unas 5. Pues yo soy nueva en la distribución. No tengo tanta experiencia como Fer. Y de hecho por eso siempre recurro a Fer para muchísimas cosas. Yo empecé a distribuir,
antes estaba en IMCINE, en la parte de promoción, y una de las cosas que más me gustó en el IMCINE era la parte de ventas internacionales, que tenía mi área y que tuve que aprender a hacer porque ahí estaba. Y entonces saliendo del IMCINE, yo tenía muy claro que quería aprender a distribuir y a hacer ventas, ¿no? Entonces salió esta oportunidad de entrar a Mantícora, que es una distribuidora que existe desde el 2018-2019 y se enfoca en cine de género, ¿no? Que cuando nosotros decimos cine de género, mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía cuando entré ahí, pues es cine de terror, cine raro, cine como mezclas de subgéneros y géneros, ¿no? Entonces, pues Mantícora ya había reestrenado Santa Sangre en 4K, por ejemplo, había estrenado Los Lobos y una película que se llama Morgue Maldita. Y cuando yo entro era como una reestructuración de la empresa y empezamos a distribuir también como muy chiquito. Girón, por ejemplo, un documental sobre la última película de Carlos Enrique Taboada. Y luego este año, igual que Fer, fue así como creo que fue demasiado, sobre todo por la cantidad de copias que le empezamos a asignar a cada película. Este año lo empezamos con Desaparecer por completo, que salió con 300, 400 copias, le fue la verdad muy bien, a mí me gusta mucho esa película, luego se estrenó en Netflix. Luego estrenamos Firma Aquí, que también tuvo entre 300, 400 copias. Y luego se fue a Amazon. Luego estrenamos Celeste Soledad, que tuvo 70 copias, lo cual estuvo muy bien porque es una ópera prima, es una película, la verdad, un poco rara, se quiebra a la mitad. Es una mezcla de varios géneros, pero en general, o sea, ese quiebre que tiene a la mitad es muy raro y entonces como que no sabíamos cómo iba a funcionar, pero al público le gustó bastante. Y luego estrenamos La Otra Forma, que es de animación, y el próximo año, o ahorita estamos preparando el estreno de Pérdida Total, que es una película de Enrique Beñé. Entonces, pues en eso andamos. A veces no distribuimos específicamente géneros, y hay una película, sobre todo mexicana, que nos gusta mucho. Pero también como nosotros somos los programadores del Festival Mórbido y hacemos la adquisición para Mórbido TV, a veces como que tenemos todas estas películas que empiezan con yendo al festival, ¿no? Luego las distribuimos y luego llegan al canal de televisión, entonces es una simbiosis muy bonita de todas las salidas que tenemos para las películas. Pues bueno, quisiera empezar como justo hablando de, bueno, como mencionaba al principio, yo he hecho un par de largos, y justo me pasa ahorita, sobre todo que mencionabas Canana, Caníbal, me pasa que aunque no llevo, no sé, 30, 40 años de carrera, llevo apenas, no sé, unos 10 y algo, como que el mundo y la industria y el cine ha cambiado. Como que siento que empecé a hacer cine en los 2010, cuando algo empezó a pasar que de pronto ya ahorita en los 2020 ya es como otro mundo completamente distinto, ¿no? En todos los aspectos de tanto de producción como de post, como de distribución. Entonces siento que, por ejemplo, cuando empezaba yo decía, o sea, como que yo no sabía dónde iban a terminar mis películas, porque sentía que no había. Yo siempre hablé mucho de cómo no existía como tal el cine independiente en México, porque no había de pronto en los festivales y como en el público como esta cultura tal vez de ver un cine que no estaba como con cierta terminado clean o polish, o como con esta cosa como sí, o sea, como una cosa profesional que tal vez le podríamos llamar, y que entonces como que lo low-fi, lo al margen, como que tal vez no era como muy bien visto aquí en el país, y obviamente con el paso del tiempo eso ha cambiado, ¿no? Entonces como que siento que entré como en como al cine como en un momento como muy de transición. Y entonces yo pensaba antes, pues bueno, ¿no? O sea, como tal vez los únicos que están distribuyendo como el tipo de películas que de pronto me emocionan o como que me gustan o lo que sea, era como Canana o como después Caníbal, etcétera. Pero siento que también en este momento de transición, también en el mundo fuera de México pasaron cosas como el boom de A24, el boom de Neon,
Y entonces de pronto siento que ahora lo que tenemos es como esta nueva posibilidad de que el cine se distribuya como en un nicho, que tal vez no es enorme, tal vez no es las 1000 salas, etcétera, pero que ya se entendió en estos aspectos de distribución que siempre va a haber como un público que va a estar esperando como ese tipo de películas que le podíamos llamar raras, que le podíamos llamar diferentes, que yo le llamo de nicho, ¿no? O sea, como que ya no necesitas aspirar a la enorme distribución porque así salga en poquitas salas, va a encontrar como su público, ¿no? Entonces, ¿cómo sienten que ha cambiado, digamos, la distribución en estos últimos años? No, eso suena muy general, pero me refiero a, ¿hay acaso más espacio para películas pequeñas? O sea, podría decirte que sí, porque un poco, cuando llegó Roma, digo, siempre uso el punto de Roma porque es como un parteaguas muy importante en cómo se percibió la distribución y la exhibición. Teníamos unos tiempos de espera entre el cine y las plataformas. Las plataformas estaban todavía en pañales, no en pañales per se, pero me refiero a que todavía no explotaban lo tanto que podían explotar en las plataformas como ahora. Entonces llega Roma, tienen esta ventana muy pequeña de plataforma cine, exhibidores grandes como Cinemex, Cinépolis dicen no le puedo entrar a tu plan, o sea, no. Y se empieza a buscar la forma de que las salas independientes que había se profesionalicen, porque hay un chingo, perdón, un montón, pero a lo mejor no estaban profesionalizadas o no podía poner un DSP, por ejemplo. Creo que eso permitió que un circuito muy amplio de cines independientes en el país fueran ya como opciones reales de exhibición, cosa que antes no la veías como una realidad. O te era más difícil llegar a ellos. Y creo que a raíz de eso, y luego posteriormente otra vez el tema de 2020, permitió que muchas sedes sí se volvieran más asequibles para ser exhibidoras. Y ahora como un cine independiente tú puedes llegar con tu película, sí puedes acceder a obviamente la Cineteca o lo que tú quieras, y un Cinemex o un Cinépolis o lo que sea, pero ya no estás perdido con decir, bueno, pues ya llegué a Cineteca y se me acabó la vida. O sea, ya, eso fue todo. Porque tienes un circuito de cines, más de 100 salas o más de 200 salas en todo el país, entre cinetecas pequeñas, entre salas independientes, entre cineclubs, que pueden poner tu película, a lo mejor un día, una exhibición única. Pero todo eso permite que llegues a audiencias que antes estaba en chino llegar. Pero creo que eso también es parte de lo mismo. Creo que la misma puerta que se abrió para democratizar la creación de cine, que ahora cualquier persona puede hacer una película, también dio pie a que muchas personas dijeran, pues voy a poner una salita de cine y a ver qué pasa. Y hay muchas salas, este año particularmente, que me entró esta obsesión de rascarle y encontrar más salitas independientes y ver dónde más podía programar. Me encontré salas que eran así como de, literalmente llevo 6 meses trabajando, poniendo como vaselina y poniendo, ya sabes, y ahora quiero poner estrenos, o sea, quiero que haya como estrenos y que haya como títulos nuevos. Y ellos están súper así de, ¿cómo le hago yo como ser independiente para eso? Y eso permite que ya haya como una ventana de oportunidad mucho más grande, que sigue siendo pequeña, que creo que nos falta mucho camino para realmente tener el tipo de exhibición que nos gustaría como películas de perfil independiente, pero siento que ahí va. Es una pregunta difícil, es que estaba pensando, sí, yo también tomo Roma como ese punto de quiebre. De hecho, yo hice en algún punto una investigación sobre Roma y las salas independientes porque yo antes era exhibidora independiente, si lo quieres llamar así, y entonces, pues sí, yo llegué a algún punto en el que dije, lo que va a salvar, ¿no?, a este tipo de cine, pues son estas salas. Pero yo era parte de estas salas y yo vivía las dificultades que viven estas salas que menciona Fer, ¿no? Entonces, creo que todo el tiempo está cambiando todo y también, o sea, está el punto de Roma en el que para mí fue fantástico porque fue un así chismesazo, ¿no? Así como volaban los comunicados entre Cinépolis y Netflix y fue hermoso, fue un momento hermoso. Porque era un momento en el que yo me acuerdo de haber ido a una tienda, a un café y escuchar a 2 señoras hablando de, ¿y viste que no lo dejaron estrenar? ¿No? Y la gente hablando de ventanas de exhibición y del tiempo de, o sea, la gente se enteró que las salas de exhibición chiquitas no podíamos tener una película de estreno porque había un tiempo.
O sea, creo que abrir ese conocimiento a la gente en general estuvo muy bien y visibilizó todas las salas que estaban en ese circuito. Pero luego viene algo que fue mucho más fuerte, que fue la pandemia. Y la pandemia yo siento que destruyó lo que Roma nos había ayudado a visibilizar, porque muchísimas salas tuvieron que cerrar y también llevó a todo a las plataformas. Entonces fue un momento muy confuso y creo que seguimos en esa confusión, porque por ejemplo luego cuando estoy dando clases de distribución, lo primero que me preguntan mis alumnos es ¿cómo le hago para entrar a una plataforma? Y yo pues sí, pero es que ya solo es como Netflix, Amazon, o sea, las plataformas grandes que todos sabemos que compran deals multiterritorio. Entonces te tendrían que comprar la película para todo LATAM o para toda Europa o para, ¿no? Y esos son ya acuerdos muy complicados. Entonces de pronto yo siento que en los últimos 2 años que yo llevo distribuyendo, realmente la distribución se ha puesto más difícil para estas películas. Por eso también creo que la chamba que hace Fer es muy importante, porque así como esas 14 películas que él sacó, esas películas no se verían si Fer no existiera. Y llora. Pero también creo que, por ejemplo, hay que hacer una chamba y esto siempre lo voy a decir desde la exhibición, pues de profesionalización de esas salas, ¿no? Porque no podemos seguir centralizando la exhibición en la Ciudad de México. A mí como distribuidora me gustaría muchas veces salir de la Ciudad de México, pero no puedo, ¿no? Y yo era algo que reclamaba mucho desde la exhibición, como de denme la película. Pero ahora que distribuyo digo, es que no me la podían dar, ¿no? Para empezar, no tienes el equipo adecuado, no tienes la estructura adecuada, no sé, no tienes la seguridad adecuada, lo que sea, ¿no? Entonces creo que es una cosa de muchísimos cambios que suceden, pero también creo que hay mucha falta de comunicación entre las partes. Siento que no nos estamos entendiendo. Como yo ya he estado de los dos lados, creo que las salas se tienen que profesionalizar, ¿no? Tiene que haber más apoyos para las salas independientes, principalmente porque Focine Exhibición no alcanza. Se tiene que redactar mejor Focine Exhibición, por ejemplo. Pero también del lado de la distribución, o sea, creo que las salas tienen que entender mejor a los distribuidores y los distribuidores tenemos que darle más opciones a las salas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con una película que sé que solo voy a tener en DCP y que no le puedo dar a ciertas salas porque así viene la película, yo no decido, ¿no? Les digo, ok, pero te prometo que la siguiente que saco la voy a tener en un formato que tú puedas proyectar, ¿no? O sea, porque no te voy a dejar o sea, mi interés es buscar películas que sean más accesibles también para las salas independientes. Porque sí, de pronto saco una de 500 copias que solo va a Cinépolis y a Cinemex, pero de pronto también quiero, pues porque además son programadores y yo sé que les interesa, ¿no? O busco que la tengan después, cuando ya pasó como ese periodo, pero normalmente ya están en una plataforma. Entonces todo está muy complicado, porque además los tiempos ya están mezclados y cruzados. Ya no existe lo que decía Fer, de primero está la película en Cinépolis y luego está en video y la rentas en Blockbuster y luego está en una plataforma, ¿no? Y que se fue a Netflix. Ya todo está mezclado. Entonces, a mí me ha pasado que me piden una película para festival cuando ya está en Amazon. Y me acabo de haber contestado ese mail de, ¿pero por? Ya está en Amazon, ¿no? O sea, ¿no sería más como viable que la gente la viera en Amazon? No, la quiero en el festival. Y yo, bueno, no, yo no soy quien tiene que cuestionar esas como programaciones, pero todo es muy raro. Entonces creo que como distribuidor también es un reto, como público más. Ahora el público también está muy confundido, es como, ¿pero por qué está en el cine si está en la plataforma, pero también está en un festival? Claro. Y entonces, ¿dónde la veo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, qué bueno que tengas todas estas opciones, pero entonces es mejor la versión que está en la Cineteca en 35, o la veo en mi casa, o hay un DCP acá. Y como tú dices, esta gente de nicho, ¿no? Como yo así soy una súper de nicho y además picky, ¿no? Entonces yo voy a la Cineteca y espero, ¿va a estar en 35? ¿O me vas a poner un DCP? ¿O me vas a poner un DVD? ¿No? Entonces, yo creo que se está volviendo todo muy confuso para la gente. A nosotros en Mórbido, por ejemplo, en el festival, nos pasa que programamos una película y lo primero que hacemos es buscar la pirata, ¿no? Y decimos, uy, ya está pirata.
Y ahí es donde decimos, ¿no? ¿Nos arriesgamos o no? Y muchas veces pasa que la gente ya la vio en la piratería, pero la quiere ir a ver a Mórbido en pantalla grande porque nunca va a tener esa oportunidad. Entonces la ponemos en Mórbido y se llena, ¿no? Y dicen, es que ya la había visto hace 3 meses, pero me encanta y la quería ver. O sea, está todo muy raro, yo creo. Y es muy difícil y es muy complejo saber. Y por eso ahora nos arriesgamos aún más a que las películas no funcionen. Sí. O funcionen. Porque creo que cuando Fer, por ejemplo, estaba en Canana, Caníbal, había una estructura mucho más clara. Sí. Era... Sí, en tiempos y en todo. En tiempos era, esta película va a estar aquí, no sé qué, era menos probable que te la piratearan. Y entonces era, pues sí, va a pasar esto. No, aunque había menos público, yo creo. O sea, había menos público de nicho, pero era más fácil para el distribuidor definir. Y ahora no. Ahora sí vives en una perpetua confusión. Pero bueno, creo que ahí vamos navegando, espero. Y justo como agregando lo que decía Fer, está padre decir Fer. Hay varios puntos bien interesantes. Por ejemplo, el punto de cómo hacer que las sedes se profesionalicen. A mí me ha pasado muchas veces que de repente la sede me dice, oye, pero no tengo dinero. O sea, tiene que ser función gratuita. Y una parte de ti dice, pues sí, quiero que se vea la película. Pero otra parte de ti dice, pues sí, pero es un negocio. O sea, la distribución es un negocio. Y habrá directores que yo les diga, oye, fíjate que esta sede la quiere gratis. Y el director me dirá, órale, va, o sea, que se vea. Pero el productor me dice, no, espérate. O sea, mínimo que te paguen 100 pesos. O sea, se vuelve un tema bien complicado que tiene mucho que ver con que hay muchas sedes que no pueden cobrar. Porque tienen un público que ya está acostumbrado a que va a ir a ver una función gratuita de lo que decía hace rato, de Vaselina o de este tipo de películas que las ponen así como de a gratis. Y llegas con un estreno y sabes que no puede ser lo mismo, pero su público no le importa la diferencia. Y hablando de público, o sea, lo que me parece bien interesante también en esa confusión de las audiencias es la gente que ahora te dice que no va a ver una película al cine porque sabe que en 2 días va a estar en una plataforma. Y ese cambio de paradigma de cómo veíamos al cine y lo que esperábamos para que una película estuviera en HBO en la tele, ahora ya como que, o sea, mi mamá que ama ir al cine, mi mamá a veces me dice, bueno, pero va a estar en Netflix mañana, o sea, me aguanto. Y es como de, pues a lo mejor no, porque o sea, lo creen para todas las películas, o sea, una película como las que yo tengo, ¿no? O sea, como, no sé, El grosor del polvo, que estrené hace poco. No, pero pues ¿cuándo estrena en plataforma? Yo, no sé, chavo, es una película independiente, la oportunidad ahorita está en que la veas en cine, porque a lo mejor llega a plataforma dentro de 1 año, porque no es una película que, o sea, el ejemplo, El secreto del Dr. Greenberg, que fue una película que le fue increíble, que hizo, para el perfil de estreno, hizo un dineral, hizo una cantidad de audiencia ridículamente grande. La negociación para que Netflix la tomara duró como 1 año. Que para ti será como muy natural de, pues, Greenberg, ¿no? O sea, pues no. Entonces la gente no ve esa parte o sea, cree que automáticamente una película está en cines y como que por obra de Dios va a estar en una plataforma, la que sea. Y es un cambio de idea de decirles no. O sea, así no funciona y menos el cine al margen. O sea, no. Justo mi mamá es lo opuesto. Mi mamá ve un tráiler o ve una película anunciada y me dice, ¿dónde la puedo ver? Y le digo, el tráiler quiere decir que apenas va a salir en el cine. Y me dice, no, pero yo ya la quiero ver ahorita. ¿Creen que, ahora ya dirigiéndonos como específicamente a los realizadores que tal vez apenas vayan a hacer su película al margen o ya tengan lista su película, ¿creen que las expectativas sean lo que tiene que cambiar? O sea, que no nada más sea como tener un plan y decir, ok, quiero distribuirla o quiero llegar a tal o tal, sino que en la misma comunidad de cineastas independientes tenga que cambiar la expectativa de qué es lo que puede pasar con tu película. O sea, que tal vez no sueñes con 6 meses en la Cineteca, sino que digas, mira, si pasa esto, con eso es más que suficiente. Voy a tomar la palabra porque es algo que me pasó ayer. Entonces, sí tengo que admitir que así como hablamos de las salas y de los públicos y de nosotros mismos, creo que los realizadores también tienen que profesionalizarse en ese sentido, ¿no? Yo entiendo, porque doy clases a gente que está estudiando cine y que solo saben producir, no tienen por qué saber distribuir, que no es un conocimiento que se da en las escuelas, lo cual está mal.
Pero, por ejemplo, si fuera un cineasta autodidacta que no tiene por qué saberlo, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos con un director, ¿no? Que es su ópera prima o cualquiera, sí le decimos, lo que va a pasar es esto, ¿no? Porque creo que también no sé cómo funcionan otros distribuidores. Yo soy muy directa y muy honesta, entonces no tengo esos problemas, pero no sé cómo funcionan otros, pero supongo que para cerrar películas a veces prometen, no sé, más. A mí no me gusta eso porque luego llegan los resultados de la película y te va muy mal. Entonces yo prefiero llegar y decirle, mira, si metemos una oficina va a pasar esto, si no metemos una oficina va a pasar esto. Esta es la cantidad de cines que yo te aseguro. Si salen más, perfecto. Con Celeste Soledad nos pasó eso. O sea, yo Celeste Soledad es una película que adoro así. Y como que de pronto dije, bueno, o sea, las copias que metimos de Eficines son estas. Y luego Cinemex se emocionó mucho y nos dio más. Y dije, perfecto, ¿no? O sea, qué padre. Mira, hasta crecimos las copias y demás. Y entonces, claro, tal vez los resultados de la película no son los mejores en cuanto a dinero y asistentes, pero el hecho de que les haya gustado a los programadores y la hayan puesto en más copias de las que propusiste, a mí me hizo muy feliz. Que dije, es que los programadores confiaron en tu película, eso está muy padre. Entonces, plantear el panorama desde el inicio y también, yo creo que son 3 cosas. Primero, deberían de tener clases de distribución y exhibición. 2, creo que es eso, ¿no? Tiene que haber mayor honestidad en esa relación. También a veces creo que el distribuidor no se comunica bien con el realizador. Me ha pasado asesorando amigos que su distribuidor no les dice nada y llegan y me dicen, es que no estoy entendiendo nada, ¿no? Y yo, no, a ver, te explico, tu distribuidor no está haciendo nada mal, ¿no? Nada más no te está diciendo lo que está haciendo, pero esto es lo normal y esto es lo que va a pasar. Y 3, eso de las expectativas, ¿no? Manejar las expectativas, o sea, tener claro que es muy raro que pase lo del Dr. Greenberg, ¿no? Que a todos nos alegra mucho que sucedan cosas como esas, pero es muy raro. No todas las películas van a ser un misterio de hace años de un doctor que, ¿no? O sea, metafísico, no, o sea, entonces normalmente lo que está en tu benchmark y lo que está en tu estrategia es lo que va a pasar y a veces eso es, pues sí, muy bajo, ¿no? Pero no es tu última película, ¿no? Tampoco es, o sea, como lo peor lo que pasó. Como tú dices, estás buscando a un público. Otra cosa que le digo a mis alumnos, cuando están haciendo la película, ¿a quién se la están haciendo? Y nunca saben contestarme, nunca. Siempre es una cosa que se me ocurrió. Pues no, no es así. O sea, ¿tú crees que las películas que se estrenan en los cines comerciales son, ay, pues se me ocurrió? Obvio no te estoy diciendo que hagas una película ultra comercial solo pensada para vender, pero mínimo cuando estés haciendo la película, toma decisiones pensando en que alguien la va a ver. O sea, cuando tú estás escribiendo un cuento en los talleres de redacción creativa, te dicen, ¿quién es tu lector? Hasta para una investigación, ¿quién es tu lector? ¿Qué conceptos sí puedes usar y cuáles no? Y en el cine independiente, en el cine mexicano, no se hace, ¿no? Sobre todo, yo lo veo cuando hago la parte de distribución de las carpetas de producción de Eficine. Yo tengo que buscar a su público objetivo porque ellos no tienen idea. Y es como, ¿y por qué yo? No, yo no escribí el guión. ¿A quién se lo estabas escribiendo? O sea, si tú no sabes, imagínate la gente que la va a ver. ¿Cómo van a saber que es para ellos, no? Por ejemplo, aprovechando que está mi amiga Cariaca que hace pósters, que ayer hablábamos de eso. Cuando haces tu póster, cuando haces tu tráiler, ¿a quién se lo estás haciendo? ¿Qué quieres que vean? ¿Cuál es el género? O sea, tú como distribuidor puedes cambiarle el género a una película. Sí. O sea, no sé si se acuerdan cómo Shyamalan nos engañó con La Aldea a todos. Yo salí súper enojada, pero me manipularon. O sea, yo vi el tráiler y dije, esta es la película, y luego entras y no es. Eso el distribuidor lo hace, eso el de marketing lo hace, ¿no? Señorita influencer. Señora, ajá, exacto, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, o sea, los cineastas tienen que saber qué se hacen, ¿no? Y yo siento que también tiene que haber un poco más de confianza en o sea, tal vez no en todo el mundo, pero nosotros sí, de que la gente que distribuye, pues lo sabe hacer, ¿no? O sea, y a veces encuentro como mucha resistencia de parte de los directores, porque es que mi película, y le dices, va, lo sacamos como tú dices, pero va a salir mal. Y cuando sale mal,
oye, pero es que ¿por qué le fue mal? Yo casi que guardé el mensaje donde tú me autorizabas que salía mal, porque yo te di consejos y salió mal. Y luego siempre terminan haciendo lo que tú les propusiste y sale mejor. Entonces, bueno, esas son como, o sea, creo que hace falta mucha educación, que no es culpa de los cineastas, yo creo que es culpa de las escuelas, que no lo ven como una materia importante. Hace falta mucho manejo de las expectativas y sí, hace falta como hablar claro entre nosotros. Oye, esto es. El circuito alternativo esto es, y esto es lo que genera, y una película como la tuya hace esto con números de Rentrack. Esto es, no hay más, ¿no? Pero bueno, perdón, Fer. Justo todo lo que acabas de mencionar, creo que nunca lo había escuchado de alguien más, pero yo llevo años diciéndolo, que en las escuelas de cine urgen clases de cómo ponerle un título a tu película, urgen clases de pósters, urgen clases de trailers. Es que, o sea, son dos clases, es distribución y marketing, nada más. Urge además, creo que tenemos en México, y ya a ver si no se pone muy controversial esto, un grave problema que tenemos demasiados autores, pero que nada más están concentrados en eso y no piensan, como dices, en que también se tienen que vender. O sea, no importa qué tan contemplativa sea tu película, la tienes que vender. Y vender no quiere decir que tú te vendas al capitalismo. O sea, no, que al sistema, exacto. No, tiene que decir, o sea, así tu objetivo sea que la vean 3 personas, se la tienes que vender a esas 3 personas. Entonces tienes que pensar en todo, ¿no? O sea, insisto, en el título, en el póster, en el tráiler, en el tagline, en la sinopsis. O sea, no tienes que ver eso como obstáculos, sino como parte de la creación de la película, ¿no? Claro, y es parte esencial de lo que dice Fer, justamente de que también el cineasta tenga la capacidad de tener como una retro personal de lo que él necesita, de lo que le están diciendo, porque es muy obvio que, o sea, es tu bebé. O sea, como creador. Entonces tú quieres que el bebé sea de una forma y lo que sea, ¿no? Como distribuidor, a veces siento que los realizadores creen que tú solo estás viendo por un beneficio que tú crees que vas a tener, ¿no? La realidad es que, al menos hablo por Fer y Fer, yo quiero hacer lo mejor para la película porque si le va bien, me va bien a mí. O sea, esto no es un tema de que si la película truena, esa parte de mi negocio, esa parte truena. Porque yo vivo de esos proyectillos. Entonces, si tengo un estreno de 15 pantallas, mi objetivo es que esas 15 pantallas tengan sentido financieramente hablando. O esas 20, o esas 2. Pero no es un tema de no, mira, es que hacemos esto, o sea, es para beneficio mutuo. Y por ahí alguna vez, y esto me parece importante comentarlo, alguna vez un cineasta me dijo que el que yo distribuyera su película era más un premio para mí como distribuidor que para él. O sea, me dijo, pero pues tú tienes una película más que vas a estrenar. ¿De qué hablas? O sea, el riesgo que yo voy a tomar con tu película es un riesgo que me va a costar a mí tiempo, dinero, esfuerzo, creación. O sea, no es un regalo. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo para que la película salga, que tú tengas un beneficio, no solo financiero, porque podrá ser vas a ganar 10 pesos. No. Tu película se va a estrenar en cines. Como cineasta, por ejemplo, de una ópera prima, el que tu película esté en cines ya habla de otra cosa. Que tu película ópera prima mexicana esté en la Cineteca es este plus, ¿no? No nada más estrenó ahí en en el cine, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas también tienen que ver y que el realizador entienda que es para beneficio mutuo. Para el distribuidor que haga su mejor chamba, pero para que el trabajo de él luzca más o se vea más. Y si le voy y le cambio el nombre, no le cambio. Creo que a nuestro perfil de negocio o de distribución siempre es, oye, yo creo que deberíamos cambiar el nombre. ¿Estás de acuerdo, sí o no? A mí me han dicho, no, así me gusta. Pues. Pero es lo mismo que dice Fer, llega un punto en que tú dices, o sea, voy a dar un ejemplo rapidísimo de algo que pasó, que no voy a decir nombres ni nada, pero una vez llegó una película que me dijo, a ver, yo quiero estrenar con tantas pantallas, 200. Y yo le dije, mira, el perfil, esto, aquello, yo creo que es un estreno como de 40. No, ¿cómo crees? Mientras más mejor. No la distribuyó conmigo, la distribuyó aparte, lanzó 200 y cacho películas, cines, muy bien. Al final yo, como soy bien sangrón, agarré
los números del primer fin de semana y revisé cuántas de las 200 y cacho hicieron dinero. Fueron 40. Y no es porque yo diga, es que yo... No, es porque nuestra chamba es analizar cómo está el mercado, qué comparativos hay que hagan que esos números que proyectamos tengan sentido y presentar, esto es lo mejor que puede pasar. Ya si el realizador dice, no, a mí me conviene más salir con 200, aunque 160 no hagan dinero, pues está bien, como dice Fer, o sea, se te dijo, tú haces otra cosa, está chido, pero nuestra chamba es hacer lo mejor que podemos, porque es beneficio mutuo. Y porque además también creo que, por lo que escucho de sus experiencias, creo que se les está olvidando tal vez a algunos cineastas que si ya la están distribuyendo es porque les gustó. Claro. Porque no nada más les gustó, sino porque además piensan que a alguien más le va a gustar. Entonces, ¿por qué dudar de alguien que te está abriendo una puerta cuando en realidad los que hacemos cine al margen, lo que somos expertos es en que todo mundo nos cierre las puertas, en que los programadores de los festivales no les guste, en que a otros distribuidores no les guste? Entonces, si encuentras un distribuidor que dice, yo sí, vamos, confía, ¿no? Que además, o sea, también otra cosa que he encontrado en mis clases es que hay como una cosa bien esquizofrénica en los autores, que es, yo tengo, perdón, no quería que sonara grosero, pero es que así como mi análisis, ¿no? Aquí, súper psicoanalista. No, o sea, que lo que veo mucho en mis alumnos es que hacen una película que no es la que ellos creen que están sacando. No sé cómo explicarlo. Es como, ahorita que hablabas de lo que es un autor y lo que no es un autor y que si sienten que se venden al sistema y no sé qué, es como, a ver, tú haces una película para este público, va a salir para ese público. Los circuitos existen, o sea, existe el circuito comercial y existe el circuito de festivales y premios y existe el circuito de nicho y existe un circuito aún más under que es el cine experimental, el cual yo amo, ¿no? Donde sí habemos 3 personas, ¿no? Entonces es como, ¿por qué la gente hace una película de autor, de nicho, del circuito o de premios o de alternativo y quiere estrenarla en 1000 pantallas? Claro. O sea, eso es esquizofrenia. No, ¿por qué? Esto también tiene que ver con lo que hablábamos de las expectativas. O sea, tú mismo sabes, sí, o sea, tú mismo sabes, bueno, tendrías que saber, ahora tú estás diciendo que no lo saben, pero tendrías que saber qué película estás haciendo y como dices, si sabes a qué público le va a llegar, sabes que tu público en específico va a llenar 3, 4, 5 salas, no 100, ¿no? Y es que es lo mismo el título. A ver, entonces mi título es esta cosa incomprensible que nadie va a ver, ¿no? Llega el distribuidor y te dice, oye, mira, te propongo cambiarlo a esto que yo sé que a nadie le gusta que le cambien el nombre a su bebé, ¿no? Pero si hacemos esto, tal vez tenga un poco más de chances. No, porque mi película se llama así porque es mi bebé y yo con así mis ideas y mis conceptos, ok, va, te respeto porque como bien dices, a mí también me gusta la película, si no, no la estaría distribuyendo. Yo quiero lo mejor para ti y para tu bebé porque ya siento que es mi bebé también. Lo compartimos, ¿no? Es como que te casas con alguien, la verdad. Sí. Entonces, la sacas así y luego dicen, pero es que ¿por qué no pegó? ¿No? ¿Por qué comercialmente no le fue? Es que vuelvo, es como una cosa esquizofrénica. O sea, es que, y es algo que de verdad en mis clases es así. Lo siento y les digo. ¿De qué se trata tu película? ¿No? Y ya, bueno, 3 conceptos. Dime 3 conceptos que pon así. Hashtag de plataforma. Tendrían que saber, ¿no?, de qué trata su película en una oración. Por favor, si me están viendo, si me están escuchando, es una oración. No importa que tenga temas más profundos, que empiece conversaciones a partir de... No, ok, eso está maravilloso, pero empiecen con una oración. Se trata de esto, fin. Deja eso, 3 conceptos. Amor, aventura, no sé, cualquier cosa. Y yo, ok, de esos 3 conceptos, ¿cómo los venderían? O sea, díganme... ¿Cómo lo van a destacar? ¿En qué salas está eso? O sea, quiero que antes de hacer la película ustedes tengan en su cabeza qué harían. Y también lo digo mucho en mi oficina cuando vamos a agarrar una película. Si no tienes una lista de cines donde tú ves esta película programada, no la traigas. No la traigas, porque está mal cerrar proyectos que no vemos en salas de cine, por ejemplo. Porque además no todas las películas tienen por qué ir a salas de cine, eso es una verdad absoluta. Pero además, cuando traes una película a la mesa,
si no traemos entre todos, yo esta película la veo en estas 10 salas, porque puede ser, la veo en estos 10 Cinépolis y Cinemex, o la veo en estos 10 salas alternativas, o la veo en este cineclub, pero ven con un circuito, ¿no? Y así les digo a mis alumnos, si no me vienen con conceptos, tagline, póster, título y las salas donde ustedes la ven, están reprobados. Sí, ¿no? Literal, porque si ustedes no saben dónde la pondrían, pues, ¿para qué la quieren hacer? ¿Para que nadie la vea? ¿No? Y no es que no la tengan que hacer, porque además yo sé que todas las películas pueden encontrar a alguien que las vea, pero se tiene que plantear desde que las están haciendo. Y eso siempre me dicen, no, pero yo quiero hacer mi película y luego que alguien se encargue. O sea, yo. Sí. ¿No? Yo en 3 años, de que la vean. Y yo, no, así no funciona. Ese es justo el problema. Yo siento que no puedes ni siquiera empezar a escribir un guión sin pensar eventualmente en cómo va a terminar eso que estás escribiendo. Y cómo va a terminar no es en una película terminada, es en una película distribuida. Y bueno, nada más como a título personal, el problema está en que en las escuelas de cine se deberían de prohibir todos los cortometrajes que se llaman un nombre, o sea, que se llaman Ana, Mariana, Andrea, Pablo, Juan. O sea, hay literal un mundo de cortometrajes estudiantiles que se llaman así, y creo que ahí empieza el problema porque eventualmente terminamos con un largometraje que le cuesta trabajo distribuirse porque se llama Pedro y Ana o algo así. Pero bueno, ibas a... No, era como parte de lo mismo, porque siguiendo con esta misma idea, algo que también es importante y a veces yo doy talleres de distribución, un poco con la intención, siempre le digo a los que lo toman, no es para que tú llegues mañana y distribuyas tu película, porque a lo mejor no tienes todavía como esas herramientas, pero es para tener una noción, o sea, una noción de, esto funciona así. Ahorita que comentabas algo y que Fer también decía desde antes tiene que haber una noción. Yo siempre he pensado que la distribución como concepto tiene que entrar en la misma idea de la preproducción, la filmación, la postproducción y la distribución. O sea, tienes que verlo como un concepto general del proceso de vida de la película. Porque mucha gente lo ve como que, pues ya postproducción, ya acabé la película. Aquí acabo mi chamba. Y luego, ¿qué va a pasar con esa película? Si hay una noción desde un principio de que al menos tienes que tener una noción de que vas a gastarte en festivales, poder contemplar la parte de distribución como una parte, aunque sea mínima, de un presupuesto de hacer una película. O sea, creo que tiene todo el sentido del mundo. Y lo mismo de cuando tienes un guión y saber qué funciona. De repente me han dicho en los talleres, pero tú quieres que censure mi guión. No. Quiero que seas consciente de que si en tu guión matas a un niño, va a haber una consecuencia en distribución de a lo mejor una clasificación, de a lo mejor o matas a un perro. O sea, ese tipo de cosas son bien tontas, pero son detalles que tienen consecuencia posterior. Y lo puedes hacer, simplemente las expectativas. Piensa qué es lo que va a pasar y prepárate para eso. Yo siempre les he dicho, si tu película va a ser sobre no sé, incesto, está bien, pero sé consciente de que no toda la gente va a decir, órale, voy a ver la película de incesto. O sea, es creo que muy entendible. Y no es estar en contra de tus ideales o de tu historia original, es ser consciente de lo que estás creando y de que eso que estás creando tendrá un caminito que seguir. Pero creo que todo eso es parte de, o sea, la distribución tiene que existir ahí. O sea, tiene que haber una noción de eso desde que estás escribiendo un guión, de saber hacia dónde esto va. O sea, claro que un alumno debería ser capaz de decir, yo veo esto por acá, y no tiene que ser un experto en distribución, no es lo que pides, es lo que diga, bueno, a ver, yo tengo esta historia de estos perfiles, bla, 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 creo saber para dónde dirigirla. A mí me encantó Mi novia La Revolución, cuando platicaba con Marcelino, el director, de cómo envisionaba el estreno, él tenía muy claro esto tiene que ir como a estos cines y así, o sea, muy claro, porque él sabía qué película hizo, sabía cómo tenía que moverse y sabía que era una película de un perfil limitado, pero tenía claro como de, no, esto puede funcionar aquí, aquí y acá, porque él sabía qué película estaba haciendo. Y o sea, se puede, porque hay ejemplos de que se tiene esa noción. Y es tal cual la película que él quería hacer. Simple y sencillamente, ya una vez que la estás haciendo, sabes qué es lo que va a pasar con ella, sin que haya cambiado en nada la forma en la que la hiciste, ¿no? Para dejar descansar un poquito a los pobrecitos directores de cine, también creo que, digo, más o menos lo mencionaron un poco, pensarían que también hace falta educación en los pequeños exhibidores, o sea, que no nada más hubiera como apoyo a estas salas, etcétera, sino que hubiera incluso como tal
educación, o sea, como talleres, clases, lo que sea, de cómo exhibir, o sea, de cómo hacer una sala independiente y qué es todo lo que necesitas, o sea, no nada más. Creo que lo que sobra muchas veces es como las ganas de hacer las cosas. Ahora falta como tal vez como ok, pero ¿cómo lo hago bien? ¿No? 100% sí, y Fer puede contestar eso porque tiene un libro maravilloso sobre... Justamente, por favor, habla, no sé. Ese manual siempre sale, me persigue. Sí, no, o sea, justo es lo que mencionaba al principio. La verdad es que estar en el IMCINE me dio toda la perspectiva al respecto, ¿no? Yo ese manual que escribí es mi tesis de licenciatura. ¿Cómo se llama? Cómo montar un cine manual para exhibidores, que a veces se me olvida, pero yo ya no lo abro porque me da mucha pena leer lo que escribo, entonces, pero ustedes léanlo si quieren. Pero sí, nació porque yo fui a Oaxaca a hacer mi servicio social, como parte de la obligación que tenía con la universidad, y ahí, porque soy muy workaholic y muy intensa, me terminé apropiando de una red de cineclubes comunitarios en la sierra. Y me preguntaban, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y yo les empezaba a contestar, como estábamos online, pues les ponía en un Word, ¿no? Así, esto, así, así, así. Y ya, al final ese Word se quedó ahí, y cuando yo regreso a Puebla y en la Ibero me dicen, ¿te puedes graduar con un proyectito de 6 meses? Digo, voy a hacer un manual. Porque cuando yo quería hacer mi sala de cine, lo primero que hice fue meterme a Google, cómo hacer una sala de cine.com, ya sabes. Y no había, o sea, no había, sí, hay muchos manuales para hacer cines, pero todos son muy teóricos, muy, muy teóricos. ¿Y cómo llevar la conversación? Y nadie te dice cómo comprar un proyector. Es como, pues, o sea, sí, el debate y el cineclub universitario, ¿no? Y la gente se enoja mucho cuando digo esto, porque obviamente no es como que yo le quiera faltar el respeto a la... ¿cómo se llama? A la historia del cineclub universitario y el cineclub como lo que es. Pero mi manual no se llama cómo hacer un cineclub, se llama cómo montar un cine. Es un manual práctico, como así se usa el control de la tele, para hacer un cineclub o un cine, ¿no? Y la idea era que abarcara todo, desde un cineclub comunitario hasta un cine comercial, ¿no? Entonces, bueno, pasó que me gradué con eso, lo publica el IMCINE, lo presentamos, etcétera. Y luego yo entro a trabajar al IMCINE, ¿no? Y veo mi manual y me toca toda esta chamba de la exhibición y yo dije, lo que tenemos que hacer es fortalecer a estas salas y hacer estos apoyos y demás. Pero mientras más pasaban los años en el IMCINE, y creo que esto nunca lo he dicho públicamente, así de, espero que no sea demasiado controversial, me empecé a dar cuenta, porque para empezar algo muy importante que pasó es que en el área de producción había un mini área de formación de todo el instituto, donde de hecho yo una vez di un taller antes de entrar al IMCINE, y luego esa área desapareció por pasarle ese presupuesto a algo más, no me acuerdo, fue todo muy confuso, pero desapareció. Y yo cada año les decía, es que tenemos que regresar la parte de formación y tenemos que regresar la parte de investigación, porque todo esto lo tiene que hacer un instituto, ¿no? Nosotros también tenemos que estar un poco encargados de formar a la gente, porque no sirve de nada darle el dinero a la gente y ya. O sea, por ejemplo, si ahorita le sumaras 100 millones de pesos al IMCINE, ¿de qué sirve si la gente no sabe conseguir un contribuyente o no sabe hacer la carpeta? Y además nos llegaban proyectos a Focine muy pequeñitos que yo decía, es que si a esta persona le damos 1 millón de pesos le arruinamos la vida. No tiene idea de cómo manejar ese 1 millón de pesos. No, sí, de verdad. O sea, y a mí me daría mucho miedo que de pronto, y no es que no le hayamos dado el 1 millón de pesos, le dimos menos, pero en este momento esta persona le van a caer 1 millón de pesos y tiene que entregar un montón de cosas a final de año que le va a dar un aneurisma. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Si lleva 1 año con este cineclub y es chiquitito y de pronto tiene que comprarse 1 millón de pesos en equipo y entregar así de comprobantes de que hizo todo, les dije, no, o sea, con tiempo, ¿no? Y además necesitan acompañamiento. Sí. No les estoy diciendo que no les demos el apoyo, pero ¿por qué no les damos conocimiento también? ¿No? O sea, hay que formar nosotros porque somos un instituto. Esas cosas no pasaron, pero mientras más pasa el tiempo y yo veo ya desde fuera del IMCINE a mis compañeros de la exhibición y cómo surgen nuevos espacios y cómo demás, yo sigo creyendo
que también es un tema en el que no que se hagan las cosas como uno dice o como el IMCINE dice, pero sí dar conocimiento. El conocimiento es mucho más valioso que el dinero. O sea, si la gente tuviera, o sea, no que esté en contra de Focine Exhibición, ojalá nunca desaparezca, sí, por supuesto que se necesita el dinero, pero la gente tiene que saber cómo hacer las cosas, cómo montar un proyector, o sea, ese tipo de cosas prácticas que la gente no sabe, cómo pedir una película, cómo pagar un fee, y sí lamento mucho que eso no se haya considerado tanto para los exhibidores independientes, como sí hay para otras cosas en el área formativa del IMCINE, y yo creo que sería bueno retomarlo y que se profesionalice, porque siempre estamos hablando de la profesionalización de los exhibidores independientes y nunca se concreta. Y también porque tenemos que entender que por muy independiente que sea tu sala, sí tiene que tener calidad de proyección y sí tiene que tener un funcionamiento adecuado. No te estoy diciendo que ciertos directores que se ponen, no, si no tienes 7.1, no, por supuesto que no. Es una sala independiente, ¿no? Con que tengan una pantalla, un proyector que se vea bien y un estéreo que suene bien, yo creo que es más que suficiente. Pero que la sala sea consciente de que tiene que tener eso como un básico, ¿no? Y si existe Focine Exhibición y te están dando un apoyo para equiparte y además tú tienes todo el conocimiento para hacerlo, yo no sé qué podría salir mal. Porque otra cosa de la que nunca hablamos es del mantenimiento de las salas, ¿no? Otra razón por la que yo estaba en contra de darle a proyectos nuevos $1,000,000 de pesos, les decía, si esa persona compra un servidor de DCP, un proyector de DCP y un 7.1, en un año va a tener que cambiar la lámpara que cuesta $20,000 pesos. ¿De dónde los va a sacar? ¿Por qué no mejor le damos menos dinero para que se compre un proyector que pueda mantener o un proyector que le dure 3 años en vez de 1, ¿no? Y que vaya creciendo paulatinamente, o sea, se tiene que pensar a esos niveles con estrategia, con planes, con conocimiento. Y claro, como yo ya había estado ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí en el Faro Aragón me tocaba todos los años rascarle a mi presupuesto anual para sacar $20,000 pesos para pagar una lámpara, ¿no? Y usábamos la lámpara de ya págala para que no se nos vaya una hora más, ¿no? Porque tu proyector lo tienes que cuidar muchísimo, es tu bebé, así. Para un exhibidor el bebé es el proyector. Entonces, todas esas cosas, yo lamento mucho que no se continúen. Hay una red de exhibidores independientes que se llama Cedecine, por ejemplo, ahí se podría trabajar, ¿no? O sea, dar como apoyos para formación. O sea, y yo estoy hablando de formación, de que venga alguien experto en proyectores y te diga cómo manejar tu proyector y cómo comprar lámparas. Te estoy hablando de negocios, te estoy hablando de administración de empresas, ¿no? De programación. O sea, hay tanta formación que se puede hacer que no tiene solo de te aviento el dinero y a ver qué haces, ¿no? Entonces yo sí creo que falta por ese lado y también creo que los exhibidores no lo pueden hacer solos y también es injusto dejarlos hacerlo solo porque sí están apoyando mucho a las películas que distribuimos. Yo pues les he hecho mis películas y ahí tú haz tu chamba, yo ya hice mi chamba, tú haz tu chamba y esperamos que la gente vaya a estos espacios y a mí me retornen algo, etcétera. Entonces también hay que apoyar de ese lado, que por ejemplo algo que se empezó a hacer en Oficina de Distribución, cuando tú sacas un proyecto de varias películas, es pagarle a la sala. En vez de esperar que la sala te regrese algo, tú le pagas a la sala por poner tu película. Por supuesto, porque quieres que la sala siga existiendo para seguir poniendo tu película, para seguir promoviendo la oficina de distribución, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo es una simbiosis muy linda que se llama industria, ¿no? Que se llama industria y comunidad, que pues tenemos que sostener todos. Y sí a los exhibidores les toca la peor parte, ¿no? Porque pues es un trabajo súper precario y súper estresante. Entonces sí, creo que hace falta bastante formación por ahí. Perdón por mi respuesta. No, excelente respuesta. Justo, bueno, nada más como para cerrar el tema de tu manual, a ver, ¿qué incluiría una reedición de tu manual de la primera, de cuando lo escribiste a todo lo que has aprendido en este tiempo? Se me hace muy chistoso porque ayer estaba hablando de esto, pero lo que quiero hacer, de hecho sí hace falta una reedición, o sea, hace mucho, ya solo me quedan, yo tengo una caja de impresos, ya no existe nada más. Pero no me he querido deshacer de ellos porque justamente no sé si va a volver a ver, ¿no? Pero lo que yo haría, si lo volviera a imprimir,
quiero agregar toda una parte teórica sobre cómo es el estado de la exhibición en este momento, que cambia cada año, ¿no? Pero algo muy básico. No en el sentido de cómo hacer un debate y todas estas cosas más que yo consideraría románticas, sino algo que sí dé la pauta de esta realidad que hablamos también con los realizadores, ¿no? De esto es lo que pasa, esta es la cantidad de salas y estas salas hacen tanto dinero y estas salas hacen tantos espectadores y la razón por la que una sala alternativa tiene que existir es por esto, porque tú eres quien está poniendo el cine mexicano que no está en ningún otro lado y ahí yo consideraría la Cineteca, ¿no? Porque también me dicen, cuando hablas de salas alternativas, ¿te refieres al...? No, o sea, para mí es todo lo que no sea el duopolio comercial, ¿no? Entonces, agregaría eso y obviamente actualizaría toda la información que ya está y pues cosas que yo creo que ahora serían parte de una formación. Y quisiera hacer un manual de distribución también, o sea, porque creo que separados, porque hay mucha gente que los hace juntos, pero yo creo que no aplica. Yo creo que es como justo, si tú como realizador, que esa es otra diferencia, ¿no? Siempre le digo, bueno, pero el taller es para distribuidores que distribuyen o realizadores que quieren distribuir su película, ¿no? Porque son dos enfoques muy distintos. Entonces quisiera hacer un manual para distribuidores y realizadores que quieren distribuir y actualizar el de exhibición con esta parte teórica de por qué tienen que existir las salas alternativas de exhibición, porque a veces siento que se pierde la noción de por qué. Bueno, ya nada más para concluir, ya de nuevo, ya le tocó a los directores, ya le tocó a los exhibidores, pero quisiera tocar ahora al final un tema que tal vez podría ser un poquito más controversial, porque yo en lo particular, y seguramente ahorita ustedes me dirán que no estoy en lo correcto, pero pienso que también hay un grave problema de públicos, en el sentido... Pasa mucho que vemos en internet constantemente que la gente clama así como de por qué no llega a esta ciudad, por qué no llega a esta, por qué no pasa. Y luego cuando de pronto llegan las cosas, la gente no va o pasa algo, ¿no? Y no es, de nuevo, creo que hemos hablado lo suficiente en este rato de no echarse la culpa como entre nosotros, de no decir como es culpa de eso, sino que es como una simbiosis, o que debería ser como una simbiosis, en vez de decir que el problema está nada más en una sección de la cadena alimenticia de la industria. Pero respecto al público, o sea, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podríamos, digo, esta pregunta suena como muy, muy enorme, pero cómo podríamos educar de cierta forma a un público que tal vez no está acostumbrado a un cine al margen, o que tal vez sí lo está, pero no está consciente de ello? Porque yo a veces siento que la gente ve como este tipo de películas, cuando son mexicanas, de cierta forma aparte, pero de pronto es como de, oye, pero sí estás viendo cosas de A24, o sí estás viendo cosas como raras o como de nicho, pero gringas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que hagan esa conexión como entre si ya tienes cierto gusto cinematográfico, lo que sea, créeme que le tienes que dar una oportunidad a estos otros tipos de películas? Es que voy a caer en el cliché de la creación de audiencias, que es un tema que se usa mucho y que ya es como de chale, pero es que justo lo platicábamos antes de que empezáramos la discusión como formal, de que el tema de la distribución y lo que falla o no falla es, como bien decía Fer, una simbiosis en la que todos tenemos una razón de que funcione y una culpabilidad de por qué no funciona bien, ¿no? Pero hay una responsabilidad del creador, una responsabilidad del distribuidor, otra del exhibidor y otra de la audiencia. O sea, es todo un asunto que no es nada más... O sea, si una película no llega donde tiene que llegar, no puedes achacarla a uno de esos elementos, sino regularmente están todos conectados. Por ejemplo, el tema de la audiencia. La audiencia pide que llegue a un lugar, ¿no? Y no llega. Y a veces creen que es una situación de hacer menos la parte de fuera de la Ciudad de México. Yo estoy obsesionado con descentralizar. O sea, para mí lo más importante no es la Ciudad de México, porque esa ya está. O sea, yo estreno una película y va a llegar a quien tiene que llegar aquí. Eso no importa. Es todo lo demás. Pero llegar a todo lo demás para un independiente requiere un esfuerzo mayor, porque a lo mejor no puedes llegar a un Cinemex o un Cinépolis. Tienes que buscar un circuito. Un circuito de cines que está limitado porque nada más tienen una sala. Y nada más pueden poner a lo mejor 2 películas al día. Entonces estás limitado por espacios. Y una tiene que ser vaselina.
No, bueno, pon tú que no, pero a lo mejor una tiene que ser la sustancia de movie. Entonces, el otro espacio, pues te queda a ti. Y tú tienes 2 películas que ofrecer, entonces ya de entrada una, pues ya no va a entrar en ese plan. Y luego llegas a esa audiencia, pero es una sede que a lo mejor no necesariamente la gente la ubica. Entonces, a lo mejor hay gente que sí le interesa ver esa película en ese estado, pero está esperando que llegue a Cinemex. O está esperando que llegue a tal cine o a tal cineteca de esa región y no está ahí. Entonces, esa creación también requiere, bueno, tienes que mandar más información. Pero ¿cómo lo haces para acotar tu marketing o tu difusión para que le llegue a esa audiencia específica? O que no le llegue cuando ya pasó. Me pasó con la película de Max del Río, la primera película filmada en Campeche, que le ha ido muy bien en términos de audiencia y todo, pero que hay gente que me pregunta, ¿cuándo estrena en Campeche? Y ya estrenó desde septiembre. Y además, hasta las oficinas de Cultura Campeche nos dieron publicidad gubernamental para que la gente supiera que se estrenaba en Campeche. Entonces, hicimos incluso esfuerzos mayores de los que realmente habríamos hecho porque se metió Cultura. Y aún así hay gente que pregunta, ¿pero por qué no la pude ver? ¿Dónde estrenó? Estuvo aquí y acá y acá, y en un Cinemex, y estuvo acá y estuvo en estas salas. Pero esa creación requiere también de muchos elementos para que llegue. O sea, que la audiencia es mucho kismet. Que la audiencia llegue al punto de tiene que enterarse. Que lo haga a tiempo. Que sepa qué película. Que no se pierda entre otras informaciones de otras películas u otros eventos. Entonces creo que eso lo que nos requiere es también una participación de que haya audiencia que invite a otras audiencias. No sé si me doy a entender, así como de, oye, amigo, vente a ver esto, no sé qué. Que el distribuidor trate de ser muy focal en dónde quiere hacer la promoción y tratar de llegar a las sedes donde te han pedido la película, porque hay un interés ahí. Que al final va a ir la audiencia o no, quién sabe, pero al menos tu chamba es, si te la están pide en Tlaxcala, pues llega a Tlaxcala, o sea, haz lo posible porque esté ahí la película, ¿no? Y encontrar la forma de que sí haya una oportunidad de verla. Pero creo que eso también requiere que tú debes de saber como distribuidor, y esto es polémico, pero yo lo pienso, que si luego te dicen, oye, la tengo que ver en pirata porque llevo 6 meses queriéndola ver y no la traes, yo como distribuidor no puedo ofenderme de que el cuate la busque pirata, porque el cuate la quiere ver y yo como distribuidor no se la puedo llevar. El famoso cuidado con lo que presumen. Presúmelo. O sea, yo siempre digo, a mí me molesta ese speech porque es de presúmelo. O sea, si tu distribuidor no pudo llevar la película ahí, pues vela como tú puedas. Y ni modo, porque la audiencia la quiere ver. Y luego por eso me molesta que haya gente que dice, es que afuera del DF no hay audiencias. O sea, güey, hay un montón de audiencias. Pero que no llegues a tiempo, no las quieras ver, es diferente. No sé qué más quiero agregar. Yo en este momento opino esto, no sé si vaya a cambiar porque cambio todo el tiempo de opinión, pero yo sí ya llegué a un punto en el que prefiero nunca culpar a la audiencia. Okay. O sea, sí llegué a, sobre todo con el cuidado con lo que presumen, llegué a esta conclusión de que siempre culpamos al público. Sí. ¿No? O sea, nos podemos enojar porque sí, es que el distribuidor, pero bueno, la verdad es que es una cosa chiquitita comparado con la cantidad de gente que culpa al público, ¿no? Yo creo que la formación de audiencias para este momento ya es, no existe. Como que siempre llevamos años, como 10, 15 años hablando de la formación de audiencias, yo siento que no existe, ¿no? Al menos de que te lo pongan en la escuela o algo así que sea desde muy pequeño y demás que se está intentando. Yo creo que una ciencia exacta de la formación de audiencias con la que llevamos súper, no sé, gaslighteándonos a nosotros mismos por años, no existe. Si pensamos en nosotros mismos cómo llegamos a hacer audiencias de cierto cine, de ciertas películas, de ciertas cosas, es una serendipia completamente. O sea, no hay una ciencia exacta de cómo alguien llega a ciertas cosas. Puede ser, por ejemplo, yo soy malísima target de la publicidad. O sea, yo como que si algo me sale en un comercial lo repudio, ¿no? O sea, como los comerciales que me salen en YouTube y así, es como ahora no lo voy a comprar. O no lo registro, no sé. Y entonces, por mucho tiempo yo estando en Puebla, nunca fui a un cineclub. Yo creo que mi primera vez en un cineclub fue a los 20 y algo. Y yo iba pues a las salas comerciales y ya. Y cuando pienso en mí misma, en cómo llegué, en cómo pasó, siempre alguien es... Mi papá era cinéfilo. Mi papá me ponía las películas mexicanas de la época de oro en la televisión. Mi primo era...
nunca es, una estrategia de formación de audiencias. Honestamente, cuando alguien... Me volví cinéfilo gracias al IMCINE. No, de verdad. Habrá una persona, pero... Habrá una persona entre muchas, pero siempre es un azar, es una serendipia, qué bonito. Todos tenemos estas historias de cómo llegamos, qué nos llamó la atención, siempre es algo distinto. Nunca es alguien que llegó por esta ciencia exacta donde dice, y el público meta es, o sea, no, sí puedes enfocar la atención en cierta promoción, cierto título, cierto póster, cierto tráiler, cierto lugar, porque ya es gente formada. Pero que nosotros podamos hacer esa formación es darnos mucho poder a nosotros mismos. Yo creo que no pasa. Lo que sí creo es en el acceso. O sea, yo creo que lo que debe de pasar es que la gente debe tener acceso a lo que quiere ver. Y por eso creo lo mismo que Fer. Porque yo cuando no tengo dónde ver algo, busco dónde verlo, ¿no? Y creo que la gente también debe de hacer eso. O sea, y mi trabajo es volver accesible para la gente lo que quiera ver, lo que yo también creo que deberían de ver porque vale la pena, ¿no? O sea, es como una mezcla de cosas, pero entonces yo ya no creo nunca creo que sea la culpa del público. O sea, creo que es lo peor que puedes hacer como distribuidor, como exhibidor, o sea, a mí me tocaron miles de salas vacías en Sala 9 en Cholula. Y por supuesto que me enojaba, porque yo tenía que salir de la universidad lloviendo, sin comer, a poner la película y no llegaba nadie. Y yo decía, nadie quiere ver las películas en Cholula, ya mejor voy a cerrar, lloraba un rato y ya se me pasaba. Pero nunca voy a culpar a la gente. La gente tiene una vida, para empezar, ¿no? O sea, no todos somos como los que estamos aquí, que el cine es lo más importante en nuestras vidas. La gente tiene una vida y tienes que entender eso. Entonces creo que hay que ser mucho más compasivos con el público, tenemos que entender que no es lo que más importa en sus existencias y que nuestro trabajo es hacer accesibles y bien enfocadas las cosas, bien promovidas las cosas para que puedan ver lo que estamos ofreciendo y que la formación de audiencias y cómo lleguen ahí es un azar absoluto, es algo casi mágico. Claro. Y que no podemos seguirnos haciendo estas ideas de la ciencia exacta de la formación de públicos, que además la formación de públicos es algo bien autoritario. Yo, ¿qué poder voy a tener de formar a quién? Yo te propongo esto y si te gusta y si decides tomarlo y tuviste el azar de estar ahí, qué chido, ¿no? Eso es lo que pienso. Ok. Bueno, pues entonces, en resumen, lo que aprendimos el día de hoy es que los realizadores, y lo digo así directamente como suena, porque yo soy realizador, entonces tengo la confianza de decírselos directamente, ser menos autores, tener más conciencia de cómo vamos a vender nuestras historias, y vender no quiere, ni siquiera estoy hablando de la parte monetaria, sino de la parte de cómo es que vas a llegar a un público, de saber siquiera quién es tu público, modificar un poco tus expectativas al momento de la distribución, de realmente qué es lo que puede pasar con la película que ya hiciste, que nadie te dijo cómo hacerla, ok, ya la hiciste, bueno, ahora piensa qué es lo que genuinamente y realísticamente puede pasar con esa película, y confiar en los distribuidores, por favor, y pues nada, muchas gracias. Muchas de nada, es un placer. Sí deberían como que, yo les recomendaría siempre tratar de investigar un poco más siempre sobre distribución, como en temas así como de, a ver, ¿y esto por qué? ¿Y entonces por qué dicen esto? ¿Y por qué no llegó esta película? ¿Y por qué? O sea, como que siempre personas como Fer y yo, que por ejemplo en redes somos muy vocales de ese tipo de cosas, que además damos talleres y esto y aquello, que creo que es importante que solo para una noción de cómo funciona todo, como si un poco palpar un poquito, a ver esto qué es y cómo funciona, porque lo poquito que sepamos sí cambia mucho cosas que de repente uno lee, escucha o así que dices, Dios mío, ¿por qué dicen estas cosas? Pero es porque no saben y se vale, o sea, se vale que no todo el mundo está, como dice Fer, pues sí, vivimos de esto nosotros y comemos esto y respiramos esto, pero no toda la gente. Y ya, muchas gracias. Paso. Sí, pues sí, lean muchas cosas, lean Variety, Screen, sí, varios medios que están así, luego te enteras de cosas muy divertidas, es un gran chisme, de verdad lo disfrutas muchísimo, ¿no? Así justo, o sea, cosas muy random, pero sí yo también creo, es uno de los consejos que le doy a mis alumnos, así, ¿ustedes saben por qué pasó esto? No, pues léanlo,
búsquenlo en Variety, ¿por qué Scarlett Johansson demandó? No, porque todo es parte de la distribución, ¿no? Si tú me cambias una película de salas a plataformas sin avisarle a la actriz que tenía royalties por las salas de cine, bla, 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 ¿por qué pasó eso? Eso es distribución. Obviamente es a unas escalas que no llegaremos, pero enterarse de eso es un gran aprendizaje que yo en la pandemia me obsesioné y hasta tengo una línea del tiempo de cómo cambió, que les enseño a mis alumnos, y creo que de verdad sí es uno de los mejores consejos también, como porque aprendes mucho de eso, que además son chismecitos, es fácil, te lo desglosan, ¿no? En los medios, entonces yo creo que está súper bien, es un buen consejo. Bueno, pues muchas gracias a los aquí presentes, quienes nos estén viendo en casa. Sigan a Benuca Films y a Mantícora en redes sociales. Y pues nada, y a Festival Cine al Margen. Muchísimas gracias.